Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, sociedades de consumo. Y me acompaña Ivana Camila. ¿Qué te parece, Ivana, si empezamos diciendo que las sociedades de consumo surgen a principios del siglo XX combinando el consumismo y la publicidad? Un fenómeno que tiene partidarios del crecimiento económico y que implica detractores por la cultura relacionada, la desigualdad que genera o su impacto medioambiental. La sociedad de consumo es un término que se usa frecuentemente para caracterizar el consumo generalizado y excesivo de bienes y servicios. Con esto iniciamos. Te escucho. Creo que hablar de sociedades de consumo también es no centrarnos solamente en cómo se va creando, ¿no? Porque creo que está bien cómo se creó y todo eso. Me encantan tus opiniones, pero también creo que es algo que actualmente conocemos muy bien, ¿no? Creo que antes no era así como que se veía mucho, como lo mencionas en los inicios, porque no llegaba a muchas personas, ¿no? Sin embargo, con el surgimiento de las nuevas tecnologías, el boom de las redes sociales y todo lo que eso implica, también aumentó esto sobre las sociedades de consumo, ¿no? Que todo el tiempo te están bombardeando, como lo que tú dijiste con la publicidad, y que la encuentras por todos lados, ¿no? Y que obviamente nos lleva a una sociedad consumista que a su vez nos remite a problemas que tenemos como el medio ambiente, ¿no? O sea, que se van relacionando o se van entrelazando entre sí, porque el consumo o el consumo excesivo de algunos productos que ni siquiera necesitamos, pero que nos transmiten a partir de la publicidad, anuncios, artistas, medios de comunicación, periódicos, revistas, o los artistas que seguimos, nos están prácticamente destruyendo como sociedad de alguna manera, porque hay cosas que no necesitamos pero queremos comprar, o que creemos necesitar por el simple hecho de tenerlas en algún anuncio, porque alguien ya lo anunció, porque alguien lo está usando. Nos dejamos guiar, ¿no? Somos como como uno mismo replicado, ¿no? Porque si ella lo usó, es como las tendencias de moda. No digo que estén mal ni nada, hay muchos que seguimos tendencias de moda, hay muchas personas que siguen tendencias de moda, los colores de la temporada, todo ese tipo de cosas que nos llevan a seguir estilos o cosas así que tienen que ver con destrucción del medio ambiente, con consumo excesivo, que ya también mencioné que vamos acumulando cosas para luego tirarlas y no terminar de usarlas, que generan basura e impacto en el medio ambiente, ¿no? Así es, y es que este elemento clave de una sociedad de consumo, el consumismo, es decir, la tendencia de acumular o adquirir bienes, como bien lo señalas, más allá de nuestras necesidades básicas. El consumo, es la acción de adquirir productos o servicios para satisfacer deseos y necesidades, ¿no? El consumismo es el exceso. En estas sociedades, el consumismo asocia al bienestar de las personas con una mayor acumulación de bienes, y para mantener el consumo se alienta a la producción en masa con distintas estrategias. Una de ellas es la obsolescencia programada, que un producto se diseñe con una vida útil limitada, ¿no? Que es lo que hacen las empresas actualmente. Y esta idea busca que los consumidores compren el mismo producto más de una vez. Por ejemplo, una bombilla fabricada en 1911 podía durar más de 100 años encendida, mientras que una, a últimas fechas fabricada, puede durar 1000 horas, por ejemplo. Otra estrategia fue el auge de las tarjetas de crédito a mediados del siglo, que desde luego facilitan la compra inmediata y apariencia ilimitada de productos. Más recientes son los móviles inteligentes como el iPhone, cuya vida útil es limitada, y que desde luego ha llevado a juicio a Apple, ¿no? Otro elemento de este tipo de sociedades de consumo es la publicidad, bien lo señalas, ¿no? Las técnicas de marketing que crean nuevas necesidades que sobrepasan las básicas y que solo pueden cubrirse comprando más productos. El pionero de esto fue el publicista Edward Bernays, sobrino del padre del psicoanálisis Sigmund Freud, que fue primero en usar las emociones en la publicidad para influir de alguna forma en el consumidor, ¿no? Y vaya que ha tenido resultado, ¿no? No sé cómo lo vemos como sociedad, ¿no? Yo lo veo desde un punto de vista negativo, pero no niego que yo lo haga también.
porque creo que estamos muy absortos en eso que ya a veces no nos damos cuenta del consumismo que nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, como tú bien mencionabas, a la hora de adquirir algún tipo de celular, Apple lo aplica mucho. Sacan un iPhone 10, pero ahora sacan un iPhone 10 Pro Max y lo quieres tener porque es nuevo, porque es reciente, porque todos lo tienen, ¿no? Otro de los puntos también que me acuerdo mucho, o que recuerdo que normalmente tú dices siempre, es lo de que nunca hay una mala publicidad, porque siempre pues al final de cuentas es publicidad, ¿no? O sea, no importa que trates de hacer ver mal a una marca, porque la haces más conocida y más gente la va a consumir con el tiempo. Así es. Si no sabes su contexto. Por ejemplo, tenemos también, o sea, lo que se vende en las tiendas regularmente, todo lo que tiene logos está hecho para una sociedad consumista. ¿Por qué? Porque, bueno, hablábamos sobre los estilos de moda y todo eso, y también tiene que ver con nuestro poder adquisitivo a los demás, ¿no? Entonces también se trata sobre el consumo basados en querer a las personas, que es muy actuado, que no es bonito a veces, pero que normalmente está hecha inconscientemente para una sociedad consumista que quiere que vean que tienes un nuevo producto, una nueva playera que acaban de sacar, pero que al final de cuentas ni siquiera termina siendo de muy buena calidad. Dicen que el precio lo da la marca, y caemos en lo mismo, ¿no? Una y otra vez, a través de engaños, de la publicidad y de recomendaciones que a veces ni siquiera son buenas. Tenemos las publicidades engañosas por parte de algunos influencers, artistas, personas del medio de entretenimiento, ¿no? Que normalmente nos recomiendan alguna cosa y porque nos las recomendaron, queremos ir a comprarlas. Efectivamente, y es que bueno, este modelo de sociedad ha tenido seguidores y detractores, como bien lo señalas, ¿no? Los primeros van a defender este estímulo que se le da al desarrollo, y desde luego ofrece más ventajas al consumidor. Primero, un mayor consumo suele asociarse con más crecimiento económico, gracias a que pues estimula la competitividad, el desarrollo de productos. Además, pues como hay más competencia, el consumidor tiene acceso a mejores precios, mejor calidad, y como consecuencia de este mayor acceso a bienes y servicios, la población puede disfrutar de un mayor bienestar. Del otro lado, pues vienen sus detractores. Esto genera desigualdad, un gran impacto medioambiental que pues la hacen inasumible. Desde un punto de vista ambiental, pues un consumo descontrolado lleva a explotar más recursos, a disponer de sustancias contaminantes para la producción. Y por otro lado, pues aunque el crecimiento económico ha llevado a sociedades pues a la riqueza, no se ha repartido tampoco de forma equitativa. Es cierto que en el 2022 pues solamente el 10% de la población mundial poseía el 76% de la riqueza mundial. Esto es también un tema, ¿no? Pues sí, es un tema. Tenemos también otros temas, como lo son la producción de los productos que ya mencionaste, creo, que pues terminan afectando a las sociedades, ¿no? Y mucho más a las sociedades que tienen algún tipo de recurso natural con lo que se fabrican estos productos. Tenemos como ejemplo los teléfonos celulares, que para poder obtenerlos normalmente se buscan materiales como el litio. Y si no mal recuerdo, había noticias, no me acuerdo qué producto era, no sé si era el litio, que había minas donde estaban trabajando niños y que trabajaban a costa de su salud, ¿no? También por estos modelos económicos que ya tienen algunos países, o por la pobreza extrema en la que se encuentran, y que termina siendo perjudicial para esa sociedad en concreto y para la sociedad en general, porque si bien tiene impacto directo en cuanto a la vida de las personas por estar trabajando con productos que son a veces incluso radiactivos o de radiación y todos esos tipos de cosas que se exponen para extraerlos sin medidas de seguridad, obviamente, y que normalmente se contratan, por ejemplo, no tiene nada que ver con los celulares, pero pues sí con la sociedad consumista, las minas de diamantes en África, que también contratan niños, y que pues eso los contratan a costo bajo para poder producir mucho más, y que termina siendo dañino para los niños, y que de todas maneras sigue siendo pues un problema en general, ¿no? Y que por ejemplo, todas las cosas que compramos terminan en la basura, y cuánta contaminación generamos al día. O los productos que normalmente ocupamos, como las redes de internet, que tienen que mantenerse todo el tiempo frías, y que para eso se usan litros de agua que al final se van perdiendo y que terminan contaminados porque pues están en constante uso y que terminan pues contaminados. Así es, y es que bien lo señala, cerca del 50% de la
la producción de plástico pues es para artículos de un solo uso, ¿no? Los empaques, los envases, y pues esta utilización ha ido en aumento y de hecho fue en aumento durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo con Oceánica Global, pues entre el equipo de protección personal, las mascarillas, las caretas, trajes, en fin, los empaques y plásticos de un solo uso, pues se prevé que pues en 2020 hubo un 30% más de desechos plásticos respecto del 2019, ¿no? Y este consumo de forma desproporcionada conllevó altísimos costos, tanto en términos de producción como de desechos. Justamente el desperdicio es otra de las manifestaciones del consumismo. Desde comida hasta tóxicos, todo se desecha, aunque muchas veces todavía sea útil. La huella ambiental, pues no solamente es un problema individual, sino también un asunto socioeconómico. Entre esto, debemos de a veces ser conscientes un poquito de cuál es nuestra huella ambiental, ¿no? Y qué es lo que provoca. Sí, tenemos que ser conscientes de este tipo de problemas que nos conllevan todo lo que es respecto al consumismo. Por ejemplo, también tenemos cosas que se inventan y que a lo mejor no son tan necesarias, ¿no? Tenemos como por ejemplo la cintilla o la pajilla para los vasos de café, ¿no? Que a veces piensas que representan una contaminación mínima, pero pues no, ¿verdad? O por ejemplo, una mala forma para deshacernos de los artículos electrónicos que normalmente pues incluso están en las cajas, que dicen que no se debe de tirar a la basura y que se deben de llevar a centros especiales para su tratado, ¿no? Pero como una sociedad irresponsable, pues normalmente no lo hacemos. Tiramos todo pues a la basura sin separarlo, no nos preocupamos por ese tipo de cosas que también terminan siendo un problema del consumismo, ¿no? Porque ahí tienes acumulado y todo lo agarras, lo tiras y se va a la basura sin escogerlo. Por ejemplo, tenemos también, las pilas para los controles que también tiramos a la basura o que terminan tiradas en la calle, en terrenos, que terminan también contaminando el suelo, ¿no? Efectivamente, y que es todo un tema, ¿no? El no saber a dónde va la basura o cómo tratarla, ¿no? Que es el principal, o uno de los principales problemas. Y es que de alguna forma, pues todos hemos participado de forma intencionada o no en esta dinámica. Lo cierto es que podemos disminuir el impacto severo en el ambiente desde prácticas diarias de consumo, ¿no? Por ejemplo, un consumidor consciente pues selecciona sus productos en función de sus necesidades vitales, mientras que considera pues el impacto que su huella ambiental tiene en el planeta, y en este sentido transita hacia un modelo basado en consumir menos y consumir mejor, donde nuestras acciones y elecciones de compra pues reflejan estas preocupaciones por el planeta. Esto podría ser una idea de conciencia ecológica de alguna forma, y donde el trabajo de activistas pues nos proporciona que esta preocupación cada vez más generalizada sobre el impacto del consumismo pues tiene en nosotros como sociedad, y pues también en el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Sí, no, algunas personas son más conscientes. Es como, por ejemplo, normalmente vemos en algunos planos de noticias sobre los activistas, ahora creo que más seguido, porque normalmente se ha hecho famoso el que los activistas vayan y tiren comida en una obra de arte que pues obviamente está protegida, y que hay muchas personas enojadas por ese tipo de actitudes que toman frente al problema, ¿no? Porque están tratando de defender algunas causas. Por ejemplo, en Inglaterra hubo un tema en cuanto a lo del uso de redes, porque hay unas redes que se tiran y pues que arrastran todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Pues ya sean corales, peces y especies que pues no se pretendían atrapar y que causaban un daño en el ecosistema marino, y que se hicieron varias protestas. Creo que una de ellas fueron el tirar piedras al mar para tratar de que ya no se usaran esas redes en algunos sitios, que también terminó siendo controversia. El hecho de que muchos activistas se pronuncien en sitios como museos y tiren comida, una pintura de arte, y que muchos se terminen enojando por no valorar el precio, le ponen precio al arte, ¿no? Y que pues también debemos de ser conscientes de que pues una obra de arte pues ahí en un museo está protegida, pero terminan enojándose por cosas así insignificantes cuando también no ven el fondo de la lucha, o porque esa persona se manifestó. Nada más llega la noticia de activista mancha pintura
con una lata de comida, ¿no? Y creo que también hay que ser conscientes del impacto que tenemos y tratar de buscar más hondo en todo eso y tratar de controlarnos, creo que nosotros mismos, porque creo que se volvió un impulso en nosotros gracias a las sociedades consumistas y a la publicidad que hoy prácticamente está en todos los medios de comunicación. Efectivamente, y esta forma de siempre analizar las dos caras de la moneda, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Creo que es importante no solamente el hecho, aunque también se dice que los millennials y la generación Z pues están cambiando la forma de consumir, ¿no? Por ejemplo, hay una mejor aceptación de dietas no centradas en la carne, una afinidad por una antipaquetería, ¿no? Un rechazo a las bolsas de un solo uso o una sola envoltura de regalos y un modo de vida con menos desechos. Creo que estas acciones individuales pues también deben llevarse al siguiente nivel para volverlas colectivas, ¿no? Y con un sentido de activismo político para forjar desde nuestras decisiones de consumo pues una sociedad en la que de verdad queremos vivir, ¿no? Esto nos va a permitir pues demandar políticas públicas que de alguna forma regulen efectivamente la producción de alimentos y mercancías con una perspectiva de compromiso ante el cuidado ambiental y desde luego pues en un futuro un poco más sustentable, un poco más verde. Sí, podría haber un futuro más verde, pero también hay que estar conscientes de que muchas veces pensamos que hay cosas que son mejores para la naturaleza, pero que terminan siendo aún más perjudiciales. Tú mencionabas el uso de las bolsas de una sola vez, pero también para producir ese tipo de bolsas hay mayor contaminación que las que produce a veces una bolsa de plástico en cuanto a la fabricación de estos productos. Y que, por ejemplo, a veces pensamos que son bolsas de un solo uso y que las vas a guardar y que vas a ir al supermercado, pero hay veces en las que terminas por olvidarla y decides comprar otra. Tenemos también el ejemplo de los popotes que trataron como de desaparecerlos también en algún tiempo y que se buscaba usar popotes, no sé si de metal, creo que sí eran los de metal, que también para su producción creo que terminaba siendo más perjudicial el hecho de fabricar un solo popote que el uso de uno de plástico. Entonces está bien que queramos ser conscientes, pero también hay que ser conscientes de cómo se fabrican todos estos productos que tratamos de utilizar una sola vez, pero que terminan siendo muy perjudiciales también para el medio ambiente. Hay muchas posturas defensivas en contra de esto que es el consumismo, que es el tema, porque algunos argumentan que los gastos jamás son innecesarios para quienes pues hacen el consumo, ¿no? Por ejemplo, una persona que considera comprar un coche por $10,000 pues es innecesario porque existe otro de 5,000, ya que cubre sus necesidades. Entonces compra el de 5,000. Si compra el de 10,000 es porque solo cubre más necesidades que el de 5,000, ¿no? Es defendido para activar la economía, favoreciendo la industria y así dar trabajo. Estas son algunas posturas, pero pues creo que, como bien lo señalas, en muchas ocasiones el tema de hablar o decir la palabra consumismo y consumo excesivo, pues lo que hace es, en ocasiones, pues es una palabra que tiene necesariamente una carga política y que considera al consumo innecesario, entre otras cosas, ¿no? Sí, pues implica mucho también las formas o el punto de vista que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, unos tienen punto de vista positivo, otros negativo, pero yo creo que hay que encontrar como un punto neutral, ¿no? O tratar de buscar soluciones que sí sean soluciones, ¿no? Porque buscamos soluciones en bolsas de un solo uso y terminamos comprando más de un solo uso y terminamos ahí como arrinconándolas, teniéndolas ahí, o porque esa se me hizo bonita también la voy a comprar, y terminamos y volvemos a caer en el consumismo. Tratamos de solucionar problemas generando nuevos problemas sin considerar realmente todos los aspectos que eso pueda conllevar. Entonces yo creo que si vamos a consumir hay que ser conscientes de todos los datos que se le deben de dar a los materiales que estamos consumiendo, por ejemplo las baterías, llevarlos a centros específicos donde se debe de tratar ese tipo de basura para que también no genere mucho impacto ambiental, y que si queremos ser partidarios, por ejemplo, de algunas prácticas, por ejemplo tú decías sobre las dietas veganas, o que por ejemplo ahorita se busca dietas no basadas en la carne, sino más bien en las verduras y todo eso, también hay que considerar el impacto ambiental que tienen, por ejemplo, y tampoco querer forzar
a los demás a llevar las mismas prácticas que nosotros, porque creo que también ese es un tema en cuanto a esto del consumismo, de que se pelean mucho, ¿no? Si eres consumista, si no eres consumista, y los enfrentamientos que se dan en cuanto a estos temas, ¿no? Efectivamente. Y es que bueno, tras la aparición del capitalismo en la Europa occidental, la adquisición competitiva de riqueza se convirtió una vez más en el criterio fundamental para alcanzar un estatus pues de gran hombre, de gran posición social, ¿no? Solo que en este caso los grandes hombres intentaban arrebatarse la riqueza unos a otros y se otorgaba mayor prestigio y poder al individuo que lograba acumular y sostener mayor fortuna. Durante los primeros años del capitalismo se confería el mayor prestigio a los que pues eran más ricos, pero vivían más frugalmente. Más adelante, cuando sus fortunas se hicieron más seguras, pues la clase alta capitalista pues acudió de inmediato al consumo y desde luego al despilfarro en gran escala para impresionar desde luego a sus rivales. Construían grandes mansiones, se vestían con elegancia exclusiva, se adornaban con joyas enormes y hablaban con desprecio de las masas empobrecidas. Entre tanto, pues las clases media y baja continuaban asignando el mayor prestigio a los que trabajaban más, gastaban menos y se oponían con sobriedad a cualquier forma de consumo y despilfarro. Y desde luego pues este crecimiento de la capacidad industrial comenzaba a saturar el mercado de los consumidores, ¿no? En este entonces pues empieza la publicidad y los medios de comunicación y aumenta la fuerza para inducir a la clase media y baja a dejar de ahorrar y a comprar, a consumir, a gastar grandes cantidades en bienes y servicios, y desde luego de ahí que los buscadores de estatus de la clase media pues conferían el prestigio más alto al consumidor más importante, pues que desde luego estaba en su apogeo, ¿no? En esa sociedad o en este cambio de sociedad actual. Pues no creo que haya sido algo que se haya como olvidado, creo que sigue presente, ya lo había mencionado al inicio, en cuanto a las marcas, ¿no? Y que, por ejemplo, la mayoría de personas enfoca la atención de quién es mejor o quién es peor con respecto a lo que usan, a lo que tienen, ¿no? También igual, quién tiene más dinero, quién puede tener un poder adquisitivo mayor en este tipo de sociedades, y creo que es algo que hoy en día se da muchísimo y que no se ha olvidado y no creo que se olvide en unos años, porque lo hablaba cuando mencionaba lo de Apple y lo de las marcas y la publicidad que se ejercía. Así es. Vamos pues entonces con las conclusiones. Te escucho, Ivana. Adelante. Bueno, en conclusión, creo que las sociedades consumistas son un problema en cuanto que no nos sabemos controlar ni sabemos medir nuestros gastos, porque a veces el tratar de seguir tendencias, de comprar marcas o de establecer un estatus en base al nivel socioeconómico que se logra a través del consumismo termina perjudicando el medio ambiente, y no solo al medio ambiente sino nosotros mismos, porque nos sentimos después insatisfechos con lo que tenemos y tratamos de consumir más, dejándonos también con deudas, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que tratar de no ser tan consumistas, o de tratar de dejarlo de lado y de no dejarnos guiar por la publicidad o por todo lo que vemos. Efectivamente, y es que siempre debemos darnos cuenta, o es fácil darse cuenta que pues los seres humanos estamos siempre consumiendo, ¿no? Ya sea para comer, vestirnos, desplazarnos, trabajar, inclusive entretenernos, pues al final los productos y servicios nos permiten cumplir con nuestras actividades, pero dejamos a la par una huella ambiental, y especialmente cuando consumimos más de lo que pues verdaderamente necesitamos y de lo que nuestro planeta nos puede proveer. Hablar de consumismo es tocar un tema de desequilibrio que existe entre lo que producimos, consumimos y desechamos en relación con su impacto en el ambiente, y es por ello que pues debemos de pensar seriamente en el consumo de los recursos y cómo pues influye en nuestro bolsillo también, ¿no? ¿Qué necesidades son las que cubrimos y sobre todo cuál es nuestra aceptación social y qué perspectiva tenemos sobre pues el tema? Desde luego, ¿no? Yo le invito como siempre a que se sume, que se suscriba a esta gran comunidad y desde luego a que nos escuche. Gracias pues por eso, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Gracias.